Buenos días. Eh, Agradecemos a los medios de prensa y también a los ciudadanos, ciudadanas que estén conectados en este minuto para escuchar la información que queremos transmitir, nuestra visión como colegio de profesores. Y queremos referirnos fundamentalmente a los dichos, preocupantes dichos del ministro de Educación ayer, a los dichos del ministro de Salud, que tienen que ver con el tema educacional, que por supuesto es lo que nos convoca a nosotros, y también explicar nuestra visión respecto a el tema del retorno a clases, que ha estado muy en boga en estos días, en donde hemos escuchado fuertes presiones, particularmente del ministro de Salud, quien tuvo una irada y muy agresiva, diría yo, intervención hace un par de días, señalando que a su entender había sido un grave error el haber suspendido las clases, y también señalando que, según él, esto debían retomarse a la brevedad, señalando que no se habían realizado turnos éticos, que no se había entregado a los niños ni educación, ni alimentación, ni vacunación. Nosotros hemos señalado muy claramente nuestro rechazo rotundo, categórico, nuestra indignación por esos dichos tan agresivos, tan prepotentes de parte del ministro de Salud. Nosotros estimamos que precisamente ha ocurrido lo contrario. A nuestro entender, lo sabemos, no es nuestro entender, tenemos certeza que el profesorado y los municipios efectivamente sí atendimos los turnos éticos ahí donde fue necesario, sí se atendieron los turnos éticos, sí estuvieron mis colegas los días que fueron convocados y que fue necesario estar, ya sea por vacunaciones, ya sea por el almuerzo de los niños, ya sea por algún tipo de atención que debía darse a los apoderados. Ahí estuvieron mis colegas. También debemos dar fe que se realizaron las vacunaciones donde las vacunas estuvieron disponibles. Esas vacunaciones sí se realizaron, y en ese sentido es falsa la información genérica, el voleo que acuña el ministro de Salud, y peor aún, los lugares donde no hubo vacunación, fue responsabilidad exclusivamente del ministerio, que retiró las vacunas de esas comunas, no envió las vacunas de esas comunas para priorizar entregarlas a otros grupos como personas de tercera edad y Fuerzas Armadas y Carabineros. Ahí, respecto de eso, los alcaldes han mostrado la documentación. Como también los almuerzos se han atendido, ahí donde llegaron los almuerzos, hubo muchos lugares donde no llegaron los almuerzos, y por lo tanto esos dichos fueron extremadamente prepotentes y además falsos. Pero también queremos referirnos a los dichos del ministro de Educación en el día de ayer, en donde él ha señalado que a los niños no los afecta el coronavirus y que por tanto los niños no serían víctimas, no tendrían consecuencias, y poco menos que señalando que tendríamos que despreocuparnos. Si se volviera a clase, a los niños no les podría pasar nada. Primeramente, nosotros queremos señalar que no es verdad que los niños no puedan ser afectados por el coronavirus. No es verdad. Las propias cifras del Ministerio de Salud lo demuestran. Y queremos mostrar ahora dos tablas, dos cuadros que han sido sacados del propio informe del Ministerio de Salud. Este informe es a fecha 21 de abril, por lo tanto tiene un desfase, es decir, las cifras que estamos presentando aquí en este informe todavía seguramente tienen mayores cifras, y de hecho hoy el ministro de Salud ha debido reconocer que hay 3 lactantes internados en tratamientos intensivos, es decir, por lo tanto están en situación de salud crítica, producto de estar contagiados de coronavirus. Entonces, cuando el ministro de Educación, el señor Figueroa, señala que no hay riesgo, en el fondo lo que está diciendo es que despreocupémonos porque a los niños no les va a pasar nada con el coronavirus, comete un yerro muy grande y nosotros queremos eso desmentirlo. Si podemos poner la tabla número 2 en pantalla para mostrar los datos, ahí está la tabla número 2. Esta tabla muestra la cantidad de personas que han sido notificadas de coronavirus, de ser portadores contagiados del coronavirus, y vamos a tomar la tabla de 0 años hasta 19 años, que justamente cubre la población de preescolar y escolar. En esos rangos etarios está, ¿no es cierto?, la población
de los niños que van desde sala cuna, jardines infantiles, enseñanza básica, enseñanza media, están en esos rangos etarios, y si miramos, de 0 a 4 años hay 168 casos de notificación al 21 de abril, es decir, al día de hoy seguramente hay más. De 5 a 9 años hay 131 casos, ahí lo muestra la tabla. De 10 a 14 años hay 187 casos, y de 15 a 19 años hay 304 casos. Total, al 21 de abril, 790 casos. Es decir, no es verdad que los niños jóvenes no tengan problemas de posibilidad de contagio, y evidentemente, y esto lo han señalado todos los expertos que han hablado en estos días, todos estos portadores son vectores, son personas que, aunque no tuvieran síntomas, pueden contagiar a otros si tienen un contacto directo. Y por supuesto, estas personas, sobre todo los niños más pequeños, tienen un contacto directo con los adultos, con los que viven, con los que conviven, con los que se relacionan, y si son asintomáticos, efectivamente esos son personas, niños, adolescentes, jóvenes, que sin saberlo, en el vínculo estrecho con sus familias, pueden ser perfectamente personas que contagian. Y seguramente, no perfectamente, con toda certeza van a ser contagiadores de su entorno familiar. Si nosotros tuviéramos funcionando el sistema escolar, ¿cuánto sería el número de contagiados en esos rangos etarios? Evidentemente sería muchísimo mayor. Y esto desmiente muy fuertemente lo señalado por el ministro de Educación ayer. Pero queremos ahora mostrar la tabla número 4, que es todavía una tabla más preocupante. Y esta tabla número 4 nos muestra el caso de hospitalizados por coronavirus, que por rango etario. Y tenemos que de 0 a 5 años hay 19 personas hospitalizadas al 21 de abril, 19. Y de 5 a 17 años, es decir, aquí estamos hablando exactamente de la población escolar, de la enseñanza de educación parvularia, la enseñanza básica y la enseñanza secundaria, y tenemos entonces en total 48 hospitalizados por estar contagiados por coronavirus y presentar sintomatología suficientemente fuerte para que hubieran requerido hospitalización. No hay que ser experto médico, no hay que ser epidemiólogo, solamente observando estas cifras para desmentir lo que está señalando el ministro de Educación. Y en la misma tabla, perdón, por favor, volver la tabla, en la misma tabla observamos los pacientes que han debido ser internados para tratamientos de cuidados intensivos. Y son en el rango etario de 0 a 5 años 3 casos, y en el rango etario de 5 a 17 años 2 casos. Y obviamente entendemos que si están en tratamientos intensivos y en cuidados intensivos, están en estado crítico, y eso implica riesgo de muerte. Por lo tanto, desmiente estas cifras, las cifras oficiales del gobierno, porque estos cuadros que estoy mostrando están sacados desde el propio Ministerio de Salud. Desmiente categóricamente lo que ha señalado el ministro de Educación ayer. Y como nos preocupa la salud de nuestra gente, y habiendo 790 casos notificados de portadores de coronavirus, habiendo 48 casos hospitalizados de personas, niños, jóvenes, adolescentes en edad escolar, y 5 de ellos han llegado a niveles críticos, estando los colegios sin funcionar presencialmente, es decir, con una mínima participación de estos rangos etarios en la interacción social, ¿cómo serían los niveles de contagio? ¿Cómo serían los niveles de jóvenes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes hospitalizados? ¿Y cuántos de ellos podrían entrar en fase crítica? Y al aumentar el número de personas en fase crítica de estos rangos etarios, ¿cuántos podrían morir? Por lo tanto, nosotros nos parece que nos dejó muy preocupados, nos parece muy inquietante los términos en que se refirió el ministro de Educación ayer, minimizando el riesgo de esta población etaria, que evidentemente tiene menor riesgo que los rangos etarios mayores, eso lo muestra la evidencia, pero no están exentos de riesgo, no están exentos de contagio, de la posibilidad de contagiarse, no están exentos de poder entrar en tener requerimiento de
ser hospitalizados, no están exentos del riesgo de tener que estar en tratamientos críticos. El ministro de Salud hoy día ha reconocido 3 lactantes que están en estado crítico, lactantes. Y si agregamos a eso que empieza la estacionalidad de invierno, nos acercamos, ya estamos en otoño, las temperaturas están bajando, van a venir los otros virus, la influenza, el virus sincicial, que afecta a este rango etario muy fuertemente, y eso lo hemos visto en años anteriores. Entonces, ¿cómo es posible que se esté pensando que en pleno pic de la pandemia, y para justificar eso de volver a clases en pleno pic de la pandemia, eso se justifique diciendo que no hay riesgo para los niños y jóvenes, cuando sí hay riesgo para los niños y jóvenes? Sin estar yendo a clases, por lo tanto, con una interacción social absolutamente reducida, estos rangos etarios, que son los que corresponden a la edad escolar, igualmente han tenido contacto, o sea, han tenido contagio, e igualmente han tenido síntomas, e igualmente han tenido síntomas graves que los coloca en estado crítico, como para requerir cuidados intensivos. Entonces, hoy día sale el presidente de la República en la mañana diciendo que solo se va a volver a clases cuando haya pasado el pic de la pandemia. Pero ayer Mañalich dijo que se tenía que volver lo más pronto posible. Y el ministro de Educación señala que no hay riesgo para los jóvenes. Entonces, pónganse de acuerdo, porque nosotros no tenemos por qué ser víctimas de las desavenencias entre ustedes, los desacuerdos entre ustedes, señores del gobierno. Pónganse de acuerdo en un discurso, y ese discurso no puede ser otro que el cuidado de la salud de nuestra gente. Y nosotros hemos sido claros en esto, tal como dijimos muy claramente y fuimos categóricos de que no íbamos a volver a clases si se pretendía retomar las clases en los colegios el día 27 de abril. Y lo dijimos nosotros, lo dijeron nuestros compañeros asistentes de la educación, y lo dijeron también los apoderados y apoderadas. Y con la misma claridad estamos diciendo que en mayo no vamos a volver porque va a ser el pic de la pandemia y no vamos a arriesgar la salud de nuestra gente. No vamos a arriesgar a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son nuestros estudiantes. No vamos a arriesgar a sus familias porque si nuestros jóvenes se contagian, un alto porcentaje de ellos no hará sintomatología y no se sabrá que están enfermos, que son portadores, y van a contagiar a su núcleo familiar donde están sus abuelos de tercera edad, donde están sus padres, donde están sus tíos. Entonces, no vamos a volver en mayo, y vamos a volver cuando esté la pandemia ya en fase de baja del aumento del número de contagios y haya seguridad y haya certeza de que la pandemia no se va a expandir a partir de los colegios. Porque además, los trabajadores y trabajadoras de los colegios, un porcentaje de ellos son trabajadores de la población de riesgo, o porque son mayores de 60 años, o porque padecen algún tipo de enfermedad crónica. Los apoderados también son la población de riesgo, y los niños y niñas también son población de riesgo más bajo, pero no cero riesgo, como nos quiso decir el ministro de Salud, el ministro de Educación en el día de ayer. Entonces, nuestro llamado y nuestra postura es que se debe garantizar que ya la pandemia no está creciendo, y hoy día volvió a crecer, y se espera que al mes de mayo esté en el punto más alto, y después tiene que haber una baja sostenida que nos vaya ya a todos dando la tranquilidad de que nuestra salud no está en riesgo, y se debe además establecer las condiciones en los colegios que aseguren que aseguren las condiciones sanitarias. Se deben desde ya tomar las medidas que aseguren las condiciones sanitarias que los propios especialistas están diciendo. Mascarillas, aislamiento social efectivo, distanciamiento social efectivo, y todas las condiciones que hoy día en los colegios están muy lejos de ser realidad. Solo en esas condiciones se puede pensar en un retorno a clase, y eso de ninguna manera es en las próximas semanas, como estaba diciendo hasta hace poco, hasta ayer, el señor Mañalich. El señor Mañalich, que tiene una ansiedad porque se vuelva a clase y está queriendo forzar el retorno a clases, nosotros somos muy claros en decirle que aunque ellos nos quieran forzar, nosotros nos vamos a unir, toda la comunidad escolar,
profesores y profesoras, asistentes de la educación, apoderados y apoderadas, estudiantes, nos vamos a unir para defendernos si nos quieren imponer, si tienen la pretensión de imponernos que volvamos a clases si no están las condiciones. Eso no va a ocurrir. Nosotros no vamos a volver a clases si no está garantizada la salud y vamos a proteger a nuestra gente. ¿Quiénes son nuestra gente? Son nuestros estudiantes, son sus familias, son nuestros compañeros asistentes de la educación, somos nosotros mismos como profesores y profesoras. Detrás de esto parece haber mucha presión de los grandes empresarios. Ellos quieren echar a andar la máquina, y con esto quiero agregar lo último para pasar a una fase de preguntas, y nos llama la atención y nos resulta molesto que cuando la pandemia tenía menos de 100 casos notificados, pero estos 100 casos, esos casos estaban concentrados fundamentalmente en los sectores pudientes de este país, el barrio alto de Santiago, los sectores más acomodados, que es donde empezó esta pandemia, cuando habían menos de 100 casos, pero eran casos de personas pudientes, entonces las medidas que se tomaron fueron drásticas. Cuarentena, aislamiento social extremo, se suspenden las clases, se detiene toda la actividad porque había que controlar la pandemia. Hoy día, que en esos sectores la pandemia está muy controlada y hay cada vez menos casos notificados en esos sectores sociales, pero la pandemia ahora está en los sectores populares, está en las regiones, está en las zonas rurales incluso. Hoy día que hay más de 12.000 casos de contagio, hoy día se quiere relajar las medidas de aislamiento social, porque ahora está afectando a otros sectores y eso se llama discriminación. Y eso es inaceptable. Es inaceptable que pretendan discriminar de ese modo. Queremos la misma fuerza, la misma firmeza respecto al distanciamiento social, ahora que el virus está en los sectores populares que cuando estaba en los sectores acomodados de Santiago. La misma. No puede ser menos, porque resulta indignante que ahora que está controlado donde ellos viven, los que nos gobiernan viven todos ahí arriba de la cota 1000 de Santiago, todos viven en casas muy cómodas, todos tienen posibilidades de hacer distanciamiento social plenamente, pero en los barrios donde vive la mayoría de nuestros estudiantes, eso no es así. Y nosotros nos vamos a defender si nos quieren imponer un retorno a clase sin las condiciones de salud y las condiciones de salud, sin las condiciones sanitarias garantizadas para todos nosotros que aseguren que nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes que son nuestros estudiantes, no se van a contagiar, que no nos vamos a contagiar nosotros ni nuestros compañeros asistentes de la educación, que no se van a contagiar las familias de nuestros estudiantes ni nuestras familias, producto de la tosudez y el privilegio de criterios económicos por sobre la salud de las personas. La salud es lo primero. Eso para nosotros es un mantra. La salud es lo primero. Cuidar a nuestra gente, eso es lo primero y a eso nos vamos a abocar. Bien, eso es lo que quería decir. Si hay preguntas. Con el anuncio del pronto regreso a clases, ¿cómo ven esta situación desde el Colegio de Profesores? Bueno, creo que ya lo he respondido. Nosotros creemos que no están las condiciones para un pronto regreso a clases. No se puede volver a clases cuando la pandemia todavía esté creciendo en su expansión. No se puede volver a clases mientras no haya condiciones de seguridad para todos nuestros estudiantes y nosotros no vamos a volver, aunque así se decrete. Nosotros en eso hemos sido firmes y claros, tal como dijimos que no volvíamos el 27, que estaba decretado de ese modo, eso ya cambió. También decimos que no vamos a volver en el mes de mayo, porque en mayo la pandemia va a estar en su pic de crecimiento todavía y por lo tanto es irresponsable, es insensato, es absolutamente atentatorio contra la salud de las personas pretender imponer, forzar a las comunidades a que vuelvan. Y además no lo vamos a hacer. Aunque lo quieran forzar, no lo vamos a hacer, no lo van a hacer los apoderados que por supuesto quieren a sus hijos y a sus hijas y por lo tanto no los van a poner en riesgo y nosotros tampoco queremos poner en riesgo a nuestros estudiantes de ninguna manera. ¿Cómo van a abordar los profesores si un niño llega a tener síntomas? Pregunta un periodista de Mega. Bueno, eso es un tema que no está resuelto. Entre las muchas cosas que hay que preparar es precisamente una de ellas es los protocolos de cómo proceder. Hay muchísimas contingencias que se pueden producir. Una de ellas es esa. Si un niño tiene síntomas, ¿qué hay que hacer? Pero ¿qué hay que hacer además si un niño, por ejemplo, los expertos han dicho que tienen que andar con mascarilla? ¿Qué pasa si llega sin mascarilla al colegio? ¿Se le echa para la casa? ¿Se le aísla? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace si la mascarilla el niño la pierde durante
o la rompe durante el propio desarrollo de las clases. Se le tiene que enviar para la casa, se le manda a la calle. ¿Qué se va a hacer en esos casos? Hay disponibilidad de 4 millones de mascarillas diarias, que es la población escolar que habría, más la población de la educación parvularia. Estamos hablando de casi 5 millones de personas. Hay 5 millones de mascarillas disponibles para producir esa medida que según los especialistas es indispensable. No, falta mucho para que estén las condiciones para volver a clase. Hoy día no están las condiciones para volver a clase, no están las condiciones, primero por la tasa de contagio, pero tampoco están las condiciones materiales y las condiciones de infraestructura, ni las condiciones de organización en el sistema escolar para volver en el corto plazo a las clases presenciales. Y nosotros vamos a exigir que esas condiciones estén para que eso dé garantía a toda la comunidad escolar de que no va a estar en riesgo la salud. Si vamos a exigir alguna medida de seguridad además de las que anuncia el gobierno, por supuesto, nosotros creemos que en primer lugar debe completarse la vacunación de los niños, debe completarse, porque la vacunación, si bien es cierto, es contra otras enfermedades, los mismos especialistas, y esto lo hemos conversado con el colegio médico nosotros, que tenemos una interlocución bastante fluida y bastante regular con ellos, y para nosotros son bastante creíbles en lo que nos entregan como información y como consejos, mucho más que las autoridades, por cierto. Ellos nos han dicho que la coexistencia con otros virus aumenta el riesgo del coronavirus. La coexistencia con el virus sincicial, con los virus de influenza, con los virus de la gripe, que son virus estacionales, que evidentemente van a llegar con la baja de las temperaturas y que afecta fundamentalmente a los niños, sería un factor que agravaría la condición sanitaria, y por lo tanto nosotros creemos que una medida indispensable es que todos estén vacunados, que se complete la vacunación que no se ha completado por responsabilidad del propio Ministerio de Salud. La segunda condición es que no está ahí puesta, es que debe haber exámenes que se vayan focalizando en la población escolar, exámenes de coronavirus, acceso a los exámenes de coronavirus para profesores y profesoras, para asistentes de la educación, para quienes van a trabajar. Trabajamos directamente en el sistema escolar. Eso nos parece absolutamente necesario porque, como han dicho los especialistas, y en esto nos volvemos a guiar por lo que señalan los que saben, la identificación de los portadores es clave para evitar la propagación. Y en un colegio, en el conjunto del sistema escolar, 4 millones de personas y más de 5 millones si consideramos a la educación parvularia. La interacción social que se produce es muy estrecha. ¿Cómo hace usted para mudar un niño sin tocarlo, como tienen que hacer las educadoras y auxiliares de párvulos? ¿Cómo hace usted para atender a un niño que se cayó sin tocarlo? ¿Cómo hace usted para impedir que los niños interactúen entre sí, si es natural entre ellos interactuar? ¿Cómo hace para que no se toquen? ¿Cómo hace para que no se jueguen con la mascarilla, no se la quiten, no se la arranquen? Hay muchísimos aspectos de la contingencia escolar que no están consideradas en las teorías epidemiológicas y que deben ser tomadas en cuenta, pero hasta ahora no hemos sido escuchados. Ni los alcaldes, que son los sostenedores, ni los sostenedores privados, ni nosotros, ni los asistentes de educación, ni los apoderados hemos sido escuchados para la toma de todas estas decisiones. Por lo tanto, nosotros insistimos en poner sobre la mesa todas estas cuestiones que significan en el fondo nuestra exigencia de asegurar condiciones de salud efectivas que no pongan en riesgo la salud de nuestra gente. ¿Hay más preguntas? Bien, no hay más preguntas, parece. Entonces, queremos agradecer a quienes han seguido este punto de prensa con nuestra posición como colegio de profesores y colegio de profesoras y profesores, así se llama nuestra organización ahora, apuntando al tema de la plena igualdad de género. Y en cualquier momento podremos volver a referirnos a los temas que nos preocupan como... Buenas tardes, muchas gracias.